Muy buenos días, bienvenidos a la transmisión oficial de la 87ª sesión de plenario de la Convención Constitucional. Hoy jueves 21 de abril de 2022. La orden del día incluye el debate y votación general y particular del segundo informe de la Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales y Modelo Económico. El debate tendrá una duración máxima de 4 horas y cada convencional podrá intervenir una sola vez con un tiempo máximo de 3 minutos. Bienvenidos a la sesión 87 de la Convención Constitucional. Muy buenos días a todas y todos. Vamos a iniciar la sesión número 87. Pueden tomar asiento. Antes que todo, quería saludar a la convencional Yarela Gómez, quien se incorpora a la testera en primera oportunidad, y para eso le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Quiero partir agradeciendo a los colectivos que ratificaron su apoyo para que pudiésemos estar nuevamente en la vicepresidencia y dar cuenta de que espero contribuir de este rol en la construcción de los acuerdos que nos permitan obtener esta Constitución que democratice el poder, que lo profundice la democracia y que nos permita también alcanzar la dignidad. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar al primer punto de la tabla. Se ofrece la palabra al señor secretario para que informe las comunicaciones que se han recibido. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras y señores convencionales. Se ha recibido el informe de segunda propuesta de la Comisión de Forma de Estado de los artículos que no alcanzaron el quórum de 2/3 en la votación particular del segundo informe, que queda en estado de tabla para la sesión del próximo martes 26 de abril. Y un oficio de la Sociedad Nacional de Minería, mediante el cual remite sus consideraciones sobre el Estatuto Constitucional de los Minerales, contenido en el segundo informe de la Comisión sobre Medio Ambiente. Este oficio ha quedado a disposición de las señoras y señores convencionales constituyentes. Es toda la cuenta, señora presidenta. Muchísimas gracias. Ofrezco la palabra para formular observaciones sobre la cuenta. No hay palabras pedidas para formular observaciones sobre la cuenta. Cerrado el debate. Entonces avanzamos a nuestro punto número 2. Segundo informe de la Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. A continuación, corresponde proceder a la discusión general y particular de las propuestas de normas constitucionales que están contenidas en el segundo informe de esta comisión, de conformidad con lo señalado en el artículo 94 del Reglamento General. En primer lugar, ofreceré la palabra a la coordinación de la Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico para que presente una síntesis del contenido de su propuesta, para lo cual dispone de hasta 10 minutos. Bueno, muy buenos días. Desde la coordinación de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, que les habla Camila Zárate y Juan José Martí, les venimos a presentar el segundo informe de nuestra comisión. Este segundo informe se compone, en primer lugar,
a través de la deliberación y la votación que se dio en general, de todo lo relacionado al bloque B, de bienes comunes naturales, en donde se establecen los distintos estatutos para cada uno de los elementos y componentes de la naturaleza de especial relevancia. Respecto a la temática del derecho humano y de la naturaleza al agua y Estatuto Constitucional de las Aguas, aguas ancestrales de los pueblos y naciones indígenas, Estatuto de Humedales, Vegas y Turberas y Estatuto de Salares, aprobamos en general 25 normas. En cuanto al Estatuto Constitucional de la Tierra y el Territorio, establecimiento de ordenamientos territoriales en relación al respeto de los bienes naturales comunes y sus ciclos naturales, áreas protegidas y territorios indígenas, territorialidad, principio del patrimonio biocultural, Estatuto del Suelo, Estatuto del Bosque, Quebrada y Política Forestal, aprobamos 23 normas. 17 normas fueron las que aprobamos en general respecto a soberanía alimentaria y resguardo de la semilla ancestral y campesina. 4 normas respecto al Estatuto Antártico y el Estatuto de Glaciares y Criófera. 9 normas en cuanto al Estatuto Constitucional del Territorio Marítimo. 2 normas respecto al Estatuto Constitucional de la Energía. 13 normas respecto al Estatuto Constitucional sobre Minerales. 5 normas respecto al Estatuto Constitucional de la Atmósfera, Espacio, el Aire y los Suelos, que fue una de las temáticas que agregamos como comisión. Acerca del bloque C del modelo económico, aprobamos 48 normas relacionadas a la temática reglamentaria del desarrollo sostenible, buen vivir y modelo económico, la política económica internacional y relaciones transfronterizas, principios económicos, empresas estatales y régimen laboral. En cuanto a la temática también reglamentaria del reconocimiento de la función ecológica y social de la propiedad y régimen de propiedad, aprobamos 4 normas en general. Respecto al régimen público, económico y política fiscal, derecho al consumidor, instituciones de control, autonomía económica, ley de presupuesto, presupuesto fiscal y democratización, principios de tributación y derechos de contribuyentes, aprobamos 9 normas en general. Y finalmente, acerca del bloque D, que fue remitido a nuestra comisión a través de la Comisión de Derechos Fundamentales del Derecho a Vivir en un Medio Ambiente Sano, recibimos y aprobamos 11 normas en torno a esta temática. La metodología de la votación en particular se trató de votaciones que realizamos los días viernes 8 y sábado 9 de abril de este año, y además fueron deliberadas y votadas 1095 indicaciones. Así es como este segundo informe se compone por las temáticas que ya les acabo de mencionar. La temática 7 del derecho humano y de la naturaleza al agua y Estatuto Constitucional del Agua, que incluye aguas ancestrales, humedales, vegas y turberas y salares. La temática 8 sobre tierra y territorio, que incluye una enorme cantidad de temas que ya también les acabo de mencionar, entre ellos ordenamiento territorial, patrimonio biocultural, suelo, bosques. La temática 9 de soberanía alimentaria y resguardo de la semilla ancestral y campesina. La temática 10 de Estatuto Antártico, la temática de territorio marítimo, minerales, atmósfera, aire y cielos. Y a su vez también la temática de modelo económico, que incluye los temas también ya explicados, entre ellos política económica internacional, principios económicos, empresas estatales, régimen laboral, la temática del reconocimiento de la función ecológica y social de la propiedad, la temática de régimen público, económico y política fiscal, y finalmente, dentro del derecho a vivir en un medio ambiente sano, incluimos la protección de las personas, la ejecución de las actividades económicas, el derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho a respirar aire limpio, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a vivir en un medio ambiente sano y en armonía con la naturaleza, la restitución por parte del Estado de las tierras, el derecho humano y colectivo de los pueblos originarios con pertinencia cultural. Como son muchas las temáticas, va a ser muy difícil que las podamos abordar en profundidad en esta exposición. Así que vamos a hacer una mirada muy genérica de estos principales temas, entre los cuales obviamente uno de los más principales y que nos trajo hasta acá tiene que ver con el Estatuto Constitucional de las Aguas. El primer artículo lo que dice es que las aguas en todos sus estados son esenciales para la vida y el ejercicio tanto de los derechos humanos como de la naturaleza, y establece, y esto es muy importante, un deber del Estado de proteger las aguas y su ciclo hidrológico. El artículo 2 tiene que ver con los usos prioritarios, donde se entiende que el uso prioritario siempre va a ser el derecho humano al agua y al saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. El artículo 3 tiene que ver con las autorizaciones de uso que, como ya aprobamos el lunes, pero obviamente esto trae mucha más profundidad, estas van a ser inapropiables, incomerciales, intransferibles, temporales, sujetas a obligaciones específicas de protección y además también van a tener que ver directamente, y esto es muy importante, con la distribución y disponibilidad material que exista de las aguas en las cuencas. El artículo 4 habla sobre el sistema de gobernanza de las aguas, entendiéndolo como uno de carácter ecológico, democrático y participativo, siendo la cuenca hidrográfica la unidad mínima de gestión y el manejo integrado.
Así también se establece la figura de los consejos de cuencas y sus distintas integraciones en el artículo 5º. En el artículo 6º lo que establecemos es la importancia de proteger y fortalecer la gestión comunitaria de las aguas. Esto es una demanda importantísima, sobre todo considerando a las asociaciones de agua potable rural en nuestro país. El artículo 7 reconoce a los pueblos y naciones indígenas los derechos sobre las aguas existentes en sus territorios y obviamente también establece en qué consiste este derecho y cuáles son sus límites. El artículo 8 habla de los humedales, entendiendo el deber del Estado de custodiarlos, preservarlos, conservarlos, catastrarlos y restaurarlos, y así también tomar todas las medidas necesarias para evitar su destrucción y desaparición, incluido también su área ecológica funcional, que es un aspecto muy importante. En cuanto al territorio marítimo, el Estado lo que tiene que hacer es garantizar el acceso al mar territorial y su fondo, las playas, aguas marítimas. A su vez también protegerá los sitios de biodiversidad marina y se prohibirán las autorizaciones sobre especies acuáticas vulnerables o en peligro de extinción. A su vez también se establece una ordenación espacial y gestión de los ecosistemas marino y marino-costero. Antes de dar la palabra a Juan José, voy a explicarle también el artículo 16, que tiene que ver con la criósfera y glaciares, considerando que tenemos un rol muy importante en nuestro país desde el punto de vista de la cantidad de glaciares que tenemos a nivel latinoamericano. El Estado preservará la criósfera, glaciares, permafrost y sus áreas conexas. Y a su vez también se establece en el inciso segundo qué actividades se podrán realizar, y estas serán específicamente científicas, deportivas, turísticas y usos ancestrales, siempre que sean de bajo impacto y en ningún caso afecten el equilibrio dinámico de la criósfera y sus crioformas. En cuanto al Estatuto Constitucional Antártico, trabajamos una norma que, por supuesto, reconoce la soberanía del Estado chileno en base al territorio chileno antártico. Esta norma y muchas de las normas que ustedes verán fueron, por supuesto, retroalimentadas con muchas organizaciones. Una organización clave en esto fue, por supuesto, el Instituto Antártico Chileno. Esta norma, además, establece que Chile tiene responsabilidades en materia de conservación de este continente especial para toda la humanidad y, por supuesto, que para todo el sistema de la vida en la Tierra. En cuanto al Estatuto Constitucional de la Tierra y el Territorio, tocamos las temáticas de suelos, donde se dan mandatos al Estado de su protección y conservación, además de la regulación de los usos de este. Hablamos sobre áreas protegidas también, buscando una homologación que cumpla con el estándar internacional que hoy se tiene para la conservación de la naturaleza, algo que Chile ha ido muy bien encaminado, sin embargo aún no logra adoptar todos los estándares que debería tener en esta materia. Y por supuesto estas hablan de que estas áreas protegidas son espacios especiales para actividades científicas, recreativas, turísticas y usos ancestrales en ellas, y no son solo espacios de conservación, sino que también tienen una funcionalidad para toda la sociedad. Hablamos también de ordenamiento territorial y aquí hemos estado conversando bastante con la comisión número 3, que también ha visto esta temática desde otro prisma, y aquí lo importante es entender que el territorio y el maritorio en nuestro país deben ser ordenados de manera participativa y teniendo una responsabilidad con lo que se hace en los territorios del país. En un país que es, por supuesto, geográficamente muy diverso, debe haber una concepción a nivel de Estado de lo que ocurre en el territorio y no dejar todo, digamos, al arbitrio de, ya sea el mercado como ocurre hoy en día o la sociedad en general, sino que debe ser un proceso participativo en conjunto con el Estado. A su vez, hablamos de la protección de bosques nativos. Sabemos que los ecosistemas terrestres, uno de los ecosistemas terrestres más importantes del planeta y especialmente en nuestro país son el bosque nativo y especialmente la zona centro-sur, donde ha sido fuertemente devastado a nivel histórico. Es por eso que a nivel constitucional es importante en un país que tiene gran parte de su cobertura, o tenía gran parte de su cobertura más bien, bajo el espacio boscoso, que éste tenga políticas para poder avanzar hacia ello nuevamente. Hablamos también, por supuesto, de la soberanía alimentaria y cómo ésta impacta en el derecho a la alimentación. El derecho a la alimentación hoy en día no se entiende suficiente, sino que debe ser llevado de la mano con planes de soberanía alimentaria y un reconocimiento de las distintas prácticas agroalimentarias, tanto ancestrales como tradicionales, como modernas, para que poder cumplir con no solo la alimentación de la población, pero sino también la toma de decisiones respecto a cómo alimentarse. Además, también hablamos del Estatuto Constitucional de la Energía, entendiendo que hoy en día, en pleno siglo XXI, la energía es algo vital para la consagración de hecho, muchos otros derechos sociales, por ejemplo, y que también hoy en día genera grandes brechas en la sociedad, tanto nacional como internacional,
quienes tienen hoy acceso a la energía y quienes no, además de que sabemos que hay muchas personas que por supuesto necesitan y por eso se establece como un mínimo vital de energía asequible y segura para sus funciones vitales, por ejemplo, aquellas que se encuentran en distintas enfermedades. Hablamos también, sabemos que esto es algo que a varios les interesa particularmente, el Estatuto Constitucional de los Minerales. Mantuvimos la redacción de un artículo que sabemos que es histórico, que viene desde 1971. Sin embargo, modernizamos un poco su redacción para que pueda incluir aún más conceptos. El artículo 22 que ustedes ven allí. Aquí lo importante es establecer que el Estado tiene el dominio absoluto de las distintas especies minerales y sustancias, hidrocarburos también, tanto metálicos como no metálicos en parte de los minerales. Esto es importante entender que el Estado tiene el deber de guiar una política nacional en esta materia y que, por supuesto, tiene la posibilidad de participar en estas actividades. Además, se menciona que quedan excluidas de toda actividad minera aquellas que se definan como áreas protegidas, algo que hoy en día no se cumple y que también está en base a los estándares internacionales. Se habla también de que el Estado debe regular, por cierto, de manera sinérgica los distintos impactos y efectos que tiene la actividad minera, tanto estatal como privada, y hacer participativa, ¿cierto?, a las comunidades cuando éstas afecten a los ecosistemas. Esto va muy de la mano también con un Estado regional como el que hemos estado redactando en este proceso constitucional. Mencionar también que todos los daños que realice la actividad minera tendrán el deber de restauración de la naturaleza y, a su vez, esto debe ser no solo desarrollado, como lo están viendo ustedes presentes, en el artículo 26 a nivel constitucional, sino que, por supuesto, que la ley se debe pronunciar a este respecto. Hablamos también de que el Estado y sus distintas empresas pueden explotar también por sí mismos distintas sustancias establecidas ya en el artículo que les mencionamos, el artículo 22, y que se pueden dejar ciertas sustancias no objeto a autorizaciones administrativas. Esto es importante, hoy en día necesitamos una diversificación, por supuesto, de la matriz minera de nuestro país, pero también necesitamos que el Estado se haga cargo de ciertas sustancias que son especialmente importantes para nuestro país y que responden a las demandas de hoy en día la ciudadanía, bueno, no solo hoy en día, sino que la verdad es que hace mucho tiempo. Y finalmente hablar de que, por supuesto, la ley regulará todas las regalías y tipos de compensaciones que deben percibir por parte del Estado de la explotación de las distintas sustancias y que además que, por supuesto, que se deben destinar parte de los recursos a la restauración de los ecosistemas y también a restaurar los efectos sociales negativos que puedan generar estas actividades. Por supuesto, esto va muy de la mano también con lo que conocemos como zonas de sacrificio, muchas de ellas causadas también por la gran minería. Y finalmente un artículo especial para la protección de los pequeños mineros y los pirquineros. Sabemos que hoy en día ellos cumplen un rol también importante en la actividad minera y ellos deben ser reconocidos a nivel por su relevancia histórica, pero también por su relevancia actual. Esto también es una demanda muy sentida que nos hicieron llegar. De hecho, recibimos organizaciones de pequeños mineros que en nuestras audiencias nos pidieron y nos solicitaron y nos hicieron ver la importancia que estos tienen en la actividad minera de nuestro país. Hablan en términos generales también de que es muy importante reconocer una protección general de la atmósfera, aire y los cielos. Esto también es una demanda muy importante, sobre todo en parte de los cielos por parte de la zona norte de nuestro país. Sabemos que tenemos un patrimonio astronómico a nivel mundial y esto también se hace converger con una norma que habla de la protección de la atmósfera en general y también de la protección del aire, dándole un deber del Estado de asegurar un aire limpio a todas las personas. Mencionar que la norma de protección de cielos hace una especial mención a aquellos territorios donde esto sea especialmente pertinente, reconociendo así el deber que tiene Chile, no solo para con su población, debido a los distintos usos que tiene el cielo, que no son solo astronómicos, por cierto, sino que también con los compromisos que ha adquirido Chile en materia internacional en esta materia. Una muy breve norma también sobre el Estatuto Constitucional del Espacio. Esto es algo que también se trabajó bastante con organizaciones de fuera de la Convención, especialmente hacer mención a la Asociación Chilena del Espacio. Es una norma muy breve, pero que hoy en día pone en un estándar internacional a Chile en estas materias. La humanidad es la humanidad va a llegar, por cierto, a habitar el espacio probablemente antes de que termine este siglo y es importante que esto sea con fines pacíficos, científicos y que todo posible beneficio que provenga de esto sea para todas las personas en común y no genere asimetrías internacionales en estas materias. En cuanto al sistema económico y política fiscal, por supuesto que hay normas que hablan de cómo la economía del país debe tener ciertos estándares sociales y ecológicos y, por supuesto, algo que hemos conversado bastante, uno de sus objetivos debe alcanzar el buen vivir, dentro de algunos otros, como por ejemplo también darle atribuciones de la regulación, fiscalización, planificación,
fomento y desarrollo de distintas actividades económicas, tanto por parte del Estado como por parte de los privados. El Estado promueve y garantiza la desconcentración de la propiedad, el pluralismo en la economía, la diversificación productiva y la innovación, poniendo estándares que son hoy en día los que muchos de los países desarrollados están buscando en sus matrices económicas. Se habla de que los principios económicos deben ser, por ejemplo, la justicia social intergeneracional, solidaridad, igualdad sustantiva, por supuesto que el respeto a la naturaleza y medio ambiente, el trabajo decente y la democracia económica, dentro de otros. Además, el Estado, por supuesto, que tiene iniciativa pública en la actividad económica. Se menciona que el Estado puede tener empresas estatales y deben tener una regulación, por supuesto, acorde a la ley y todos los principios establecidos tanto en la Constitución como en la ley. También hablamos de un consejo de planificación que puede, por supuesto, generar que hayan representantes de los distintos poderes para buscar políticas a nivel país en materia económica. También se menciona, por supuesto, redondeando, por favor, estamos finalizando ya, muchas gracias. La obligación de proveer bienes y servicios de carácter universal y de calidad. Esto va de la mano con un Estado social, ecológico y democrático de derecho, y obligaciones como de que todas las personas deben contribuir al financiamiento del gasto público, por supuesto, y aquí está todo el sistema tributario en el artículo 37. No puedo entrar en mucho más detalle porque se nos está acabando el tiempo, son muchas normas, sabemos que son 3 bloques importantes. Sin embargo, también se habla en el artículo 38 sobre el gasto público, el 39 sobre la política fiscal y algunos de los estándares que debe tener, por ejemplo, la eficiencia, y establecer también que toda persona individual y colectivamente su condición de consumidor debe tener ciertos derechos y responsabilidades. Bueno, hay más artículos que los voy a saltar, ustedes lo podrán leer posteriormente en el comparado. Y finalmente también hay un artículo 46 que habla sobre la función ecológica y social de la propiedad. Finalmente, un especial bloque, el bloque D, que recibimos de la Comisión número 4 de Derechos Fundamentales, que establece una modernización de los derechos humanos ambientales, cambia la nomenclatura de un ambiente libre de contaminación a uno sano y ecológicamente equilibrado. Además, reconoce un derecho bastante particular, que es el derecho al aire limpio durante todo el ciclo de vida. Esto creemos que es nuevamente una mención especial, algo de especial protección que necesitamos garantizar, especialmente en un país que tiene muchas de sus ciudades hoy en día contaminadas y que sobrepasan completamente los estándares internacionales en materia de calidad del aire. Y finalmente, un par de normas sobre deberes ambientales que por supuesto están ligados a los derechos humanos ambientales mencionados anteriormente. Esta es la comisión, esperamos que vean este informe con la altura de miras que este informe presenta. Estos son 3 grandes bloques muy importantes para nuestro país. El bloque B de bienes comunes y sus distintos estatutos, el bloque C de todas las materias económicas y el bloque D de derechos humanos ambientales. Ha sido un esfuerzo muy grande de la comisión y bueno, esperamos que lo puedan aprobar, por supuesto, en todo su contenido y que entiendan que de aquí en adelante esta comisión está empezando a cerrar su proceso, pero con normas que esperan abrir los procesos democráticos de resguardo tanto de las materias económicas, sociales como también ambientales de nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos la exposición de la coordinación y el trabajo de la comisión y ahora vamos a pasar a recordar las normas que nos hemos dado a nosotros mismos para la deliberación en el Pleno. El tiempo total para la discusión general y particular será como máximo de 4 horas. Cada convencional dispondrá de hasta 3 minutos y podrá intervenir una sola vez en el debate. Para efectos del registro histórico, solicito a las y los convencionales que al inicio de su intervención indiquen cuáles son los artículos a los que se referirán durante su discurso. Iniciamos entonces, ofrezco la palabra. Para empezar el debate, tiene la palabra la convencional Mariela Cerey. Días, le cedo mis minutos a la convencional Carolina Vilches. Tiene la palabra hasta por 6 minutos, convencional Carolina Vilches. Muchas gracias, secretario. Buenas tardes a todas y todos. Saludar también a nuestra vicepresidenta Yarela Gómez y en especial también a todas las organizaciones ambientales que nos acompañan hoy a las afueras de la convención. Llegó el día más importante que nos trajo acá por la recuperación de las aguas. El Estatuto del Agua, que les pido aprobemos, es muy importante porque considera las aguas como esenciales para el ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza.
El artículo 2 de este informe establece también los usos prioritarios de las aguas, donde el derecho humano al agua y al saneamiento, como el equilibrio de los ecosistemas, prevalecen por los demás usos, para así no tener más comunidades secas rodeadas de paltos verdes. También los artículos 4 y 5 sobre la gobernanza democrática, territorial, a través de la conformación de consejos de cuencas, es fundamental para resolver las injusticias y las desigualdades hídricas en los territorios. Por otra parte, señalar, tenemos acá una indicación que habla de las empresas sanitarias, porque las empresas sanitarias presentan utilidades grotescas que exceden con creces su inversión. El año 2020, la inversión realizada por Aguas Andinas correspondió a un 15% por bajo de las utilidades que han recibido. Esta información es entregada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Es por esto que llamo a aprobar la indicación número 11, la cual devuelve al Estado la responsabilidad de otorgar servicios de producción y distribución de agua, así como también servicios de alcantarillado, a través de entidades públicas y estatales o también organizaciones comunitarias. La participación del Estado en las empresas sanitarias es una tendencia mundial. Existen en la actualidad 267 casos de desprivatización en 37 países, lo que equivale a 100 millones de personas. Por ejemplo, en Francia, durante la pandemia, se remunicipalizó el saneamiento. Sí, escucharon bien, esa Europa que tantos sectores acomodados admiran en este pleno y que también en nuestro país admiran, apuesta por la estatización, apuesta por la remunicipalización y la seguridad de las personas en estos servicios básicos para la dignidad de las personas. Por otro lado, el territorio y las territorialidades son relevantes para garantizar una democracia genuina en los territorios. Por eso que les invito a aprobar el artículo 15 sobre el ordenamiento territorial, para que los estados regionales consideren las áreas de protección ambiental y cultural en la planificación de los usos del suelo, para así alcanzar un ordenamiento compatible y democrático de los usos del suelo en cada uno de los territorios de nuestro país. En el artículo 47 se encuentran los derechos de todas las personas y comunidades a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sin zonas de sacrificio ni empresas que acumulen riqueza a costa de la salud de las personas y las comunidades. Finalmente, en el año 2020 registró un récord de 227 defensores ambientales asesinados en Latinoamérica. En la provincia de Petorca, el caso de Verónica Vilches deja en evidencia la violencia a la que nos enfrentamos las mujeres cuando se opera un sistema comunitario de agua potable rural, quien recibe constantes amenazas de muerte, hostigamiento y persecución por reclamar y denunciar la desigualdad hídrica que afecta a la comunidad de San José de Cabildo. Es por eso que les invito a aprobar la indicación número 87, que señala que es deber del Estado garantizar un entorno seguro y protección a las defensoras y defensores de los derechos humanos y de la naturaleza. No más muertes por defender nuestros derechos. Compañeras y compañeros convencionales, que las aguas vuelvan a la naturaleza, que las aguas vuelvan a las comunidades y a sus corazones. Recuperemos el agua para los pueblos, los territorios y los ecosistemas. Justicia para Petorca, justicia para las personas que padecen el mercado de las aguas, porque la escasez no se resuelve con dietas de agua, y para que nunca más el negocio privado esté por sobre el derecho a tener una vida digna. Aprobemos este informe. Muchas gracias. Quiero comentarles que se encuentra en la tribuna de honor la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados que integran el diputado Raúl Soto Mardones, presidente, el diputado Alexis Sepúlveda Soto, primer vicepresidente, y la diputada Claudia Mix Jiménez, segunda vicepresidenta. A nombre de la Convención Constitucional, les doy la más cordial bienvenida a este hemiciclo, que también es el suyo, y les reitero la especial gratitud que siente la Convención hacia la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Muchas gracias. Continuando con el debate, tiene la palabra el convencional Fernando Tirado. ¿Se me escucha?
Bueno, hoy día la verdad es que he querido intervenir en este hemiciclo, obviamente para hacer algunas observaciones, ¿cierto? Algunos articulados que en realidad, hoy día nos tienen preocupados a la pesca artesanal y por sobre todas las cosas al pueblo chango que represento. Lógicamente que voy a apoyar el artículo 17, 9 y 10 de este informe, segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente. Pero la verdad es cierto que la preocupación del pueblo chango y la pesca artesanal en su totalidad, queremos manifestar nuestra preocupación con relación al artículo 17, que habla sobre la seguridad alimentaria. La verdad es que esta norma la presentamos en la Comisión 5, ¿cierto?, a donde fue apoyada unánimemente, incluso, por ejemplo, con los convencionales de la derecha, el señor Álvarez, que en este minuto me acuerdo, y el señor Tolosa, y otros más, ¿cierto?, que están en esta comisión. Porque la verdad es cierto que la propuesta que nosotros presentamos, el pueblo chango, de soberanía alimentaria, obviamente que era una propuesta que estaba trabajada, ¿cierto?, con la FAO y con el Colegio de Nutricionistas de Chile. Y era una propuesta, lógicamente, que abarcaba, ¿cierto?, los intereses de la pesca artesanal, pero también del mundo rural. Y lógicamente que hoy día nos dimos cuenta, revisando la norma, que en definitiva la pesca artesanal no está figurando, no está consagrada, ¿cierto?, en esta norma. Por lo tanto, ¿cierto?, de no ser así, la inquietud de la pesca artesanal, lógicamente que se hace evidente, y hay un peligro, ¿cierto? La verdad es que yo llamo la atención que me acaba de llamar las confederaciones de pescadores artesanales, los representantes de la pesca artesanal, haciendo hincapié que en realidad esta norma para nada, ¿cierto?, representa los intereses de la pesca artesanal. Por lo tanto, quiero llamar la atención, yo voy a rechazar este artículo porque nuevamente reitero, no están los intereses de la pesca artesanal. Por lo tanto, yo pido que esta norma se vuelva nuevamente a la comisión, obviamente para ser trabajada, ¿cierto?, y de buena manera, y consensuarla también de buena manera, y que obviamente se vean reflejados los intereses de la pesca artesanal. Eso por una parte. Y por otra parte, obviamente que voy a apoyar incondicionalmente, ¿cierto?, el artículo 9 y 10, que habla, ¿cierto?, sobre los recursos, sobre el Estatuto Constitucional del Territorio Marítimo. Lógicamente que, y por sobre todas las cosas, nosotros como pueblo chango, lógicamente venimos y somos hijos del mar. Y lógicamente que nos interesa muchísimo, ¿cierto?, que el mar, ¿cierto?, sea cuidado y sus recursos. Lo que nos interesa a nosotros, por sobre todas las cosas, ¿cierto?, que no se diga solamente románticamente que se va a cuidar el mar, sino que además sus recursos. Los recursos hoy día del mar, lógicamente que son de todos los chilenos. Y el Estado nuevamente tiene que ser parte. Tiempo, gracias. Tiene la palabra el convencional Andrés Cruz. Muy buenos días a todos los convencionales. Mucho saludo a la mesa, don John. Yarela, un gusto tenerte ahí. Un aplauso para Yarela. Solo para ceder mis minutos a Claudio Gómez, por favor. Esa fue mi gran intervención. Tiene la palabra el convencional Claudio Gómez por el tiempo que resta y le pido que se inscriba también en el debate. Muchas gracias, don John. Muchas gracias, Andrés Cruz, de la provincia de Concepción. Saludar también a la vicepresidenta adjunta, Yarela Gómez, vecina acá en la sala 4. Me referiré a los artículos 18 a 26 del informe relativos al Estatuto Minero. ¿Qué tenemos en la actualidad? La minería se constitucionalizó por primera vez en Chile durante el año 1971 con el objeto inicial la nacionalización del cobre. Por su parte, la Constitución de 1980, como pocas en el mundo, dio un tratamiento extenso y privilegiado a la actividad minera, dejándola en la cúspide de la pirámide por sobre cualquier otra actividad productiva, desplazando a un lugar secundario al medio ambiente, a las aguas, a las comunidades locales cercanas a los yacimientos. Otro defecto que ha presentado el sistema minero actual es que se permite que cualquier persona sea titular de una concesión minera, agricultores, inmobiliarias y también especuladores mineros, los que solo las constituyen para posteriormente venderlas o negociar con los dueños de los predios superficiales, existiendo hoy un gran porcentaje de concesiones en manos de titulares cuyo giro o actividad no es la minería.
Otro aspecto a considerar es el derecho a propiedad que se entrega al titular de la concesión minera de carácter indefinido, lo que permite al concesionario respecto de un bien que es del Estado y entregado prácticamente a título gratuito, venderlo, heredarlo, aportar a una sociedad, incluso especular y negociar con los dueños de los predios superficiales. Otro problema actual es que la Constitución permite entregar concesiones administrativas o contratos especiales de operación respecto a sustancias minerales estratégicas como el litio, previo decreto presidencial a privado, lo que depende de la voluntad del gobierno de turno, como lo vimos hace poco antes de terminar el gobierno del presidente anterior, con todos los inconvenientes que esto genera. La verdad es que nosotros somos conscientes de la importancia de la actividad minera en Chile. Genera una gran cantidad de empleo de forma directa o indirecta, lejos de las principales exportaciones de Chile y principal fuente de ingresos para las arcas fiscales. Pero debemos adecuarnos a los estándares internacionales y equilibrar la cancha. En tal sentido, nosotros acá en la Convención tenemos 3 escenarios posibles, teóricos. Una propuesta que nacionaliza, la que puede ser muy legítima, pero que también legítimamente no compartimos. Otra opción es mantener todo tal como está, de acuerdo a la Constitución de 1980, o también tenemos una tercera opción que consiste en buscar un punto intermedio, tal como se contiene en la propuesta. Celebro el informe en lo relativo al Estatuto Minero, que propone, en primer término, de que el Estado detentará el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las sustancias minerales. Además, el Estado y sus empresas reservarán para sí sustancias minerales de valor estratégico como los hidrocarburos líquidos, gaseosos y el litio, los que podrán ser explotados por el Estado y sus empresas, debiendo la ley determinar un mecanismo para entregárselo eventualmente a terceros que, como ya expliqué, hoy se entregan a través de contratos especiales de operación por parte del gobierno de turno. Proponemos además que las concesiones o autorizaciones mineras se otorgarán de forma temporal, mediante un título administrativo sin dominio, mediante un procedimiento administrativo transparente e informado a la ciudadanía y en los términos y condiciones que establezca la ley, en concordancia con lo ya aprobado el martes pasado relativo al uso de los bienes comunes naturales en la Gran Comisión de Medio Ambiente. Además, se hace necesario de que la actividad minera quede supeditada al efectivo trabajo del yacimiento para evitar la especulación, como también que parte de las regalías o tributos que genera la actividad quede en el territorio, como una forma de retribuir o reportar beneficios a la comunidad. La iniciativa además propone de que el Estado deberá tomar un rol activo en la protección ecosistémica y en la evaluación de los impactos ambientales que producirá la actividad minera en todas sus etapas, como también la adopción de políticas públicas enfocadas en mecanismos de innovación, principalmente respecto a las sustancias minerales de valor estratégico. Y lo más importante e innovador de esta propuesta es que deja establecido constitucionalmente aquellas zonas excluidas de actividad minera donde no podrá haber bajo ninguna circunstancia actividad minera, como las áreas protegidas, los glaciares, las turberas, las zonas en que nazcan las cuencas hidrográficas, como también aquellas que requieran un traslado forzoso de la población. Con lo anterior, estoy seguro que podemos avanzar hacia una Constitución que consagre al medio ambiente la cúspide de la pirámide respecto de la minería y otros factores económicos productivos, cambiando la perspectiva y el orden de prioridades tal como existe en la legislación actual, pero que a su vez permita el equilibrio y la actividad minera por parte de empresas del Estado y los particulares, y así avanzar realmente un texto constitucional para todas y todos, acorde con la crisis climática y en favor de nuestras futuras generaciones. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Loreto Vallejos. Muchas gracias. Para cederle mis minutos al convencional Fernando Salinas. Muy bien, tiene la palabra hasta por 6 minutos, convencional Fernando Salinas. Muchas gracias, señor secretario. Gracias, Loreto Vallejos. Me voy a referir primeramente a los artículos de la soberanía alimentaria y después a los del sistema económico. La guerra de Ucrania ha dejado al descubierto la fragilidad del abastecimiento mundial de alimentos como el trigo, el maíz, el aceite, la semilla de girasol y muchos otros. Un solo dato para darnos cuenta de lo sensible que es Chile a la interrupción del abastecimiento de alimentos. Más de un 90% del maíz consumido en nuestro país es importado.
La seguridad no se consigue dependiendo de algo que no controlamos, como aquello que acontece en el resto del mundo. La verdadera seguridad es la soberanía alimentaria. Recuperar la capacidad de nuestra tierra para abastecernos de los alimentos primarios es el primer paso. Hablo de recuperación ya que ha sido deteriorada desde hace décadas por los monocultivos, tanto forestales como agrícolas. Si una guerra focalizada como la de Ucrania provoca tantos problemas de abastecimiento de alimentos, hay que imaginar lo que ocurrirá cuando la escasez del agua sea crítica en todo el mundo, que lo será, y traiga problemas mundiales de la producción de alimentos. Y la solución no son los transgénicos, y no solo por los riesgos que conlleva a la salud humana, sino también porque necesitan gran cantidad de agroquímicos que destruyen la biodiversidad y alteran los ciclos biogenéticos, que están en estos precisos momentos al borde del colapso planetario. En estas circunstancias ya no habrá tanta disponibilidad de alimentos en el mundo y los precios serán muy altos. La economía debe adecuarse a lo social y ecológico, y no al revés. Y lo social y ecológico se enmarca en el nuevo estado de la propuesta constitucional, que es social y democrático de derechos, que también es plurinacional, pluricultural y ecológico, y que además es un Estado regional. Eso ya está definido en la Constitución. El sistema económico, en cualquier modelo, debe adecuarse a este Estado. Veamos cómo somos consistentes con estas características. Para que el Estado sea realmente social, debe tener un rol activo en la economía, de distintas formas, pero activo. Si no, es el mercado el que decide. Si queremos que el Estado sea realmente regional, las regiones deben tener autonomía en los temas que le competen, y para ello se necesita un alto grado de autonomía económica, por lo que el fomento de la economía local como política de largo plazo es fundamental. Que el Estado sea plurinacional significa que debemos aceptar otras formas de ver el trabajo y la economía. Para que sea realmente democrático, en este contexto regional, el Estado debe valorizar a los territorios y su participación en las decisiones locales y regionales que influyen en su vida. Y para que sea ecológico, debemos respetar y proteger los derechos de la naturaleza y garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Estos principios de orientación económica no constituyen un modelo, solo son principios consistentes con el nuevo Estado que hemos definido. Principalmente se trata de priorizar la producción y el consumo local, los circuitos cortos, tanto en la distribución y la diversificación productiva como base para reducir la huella ecológica y la concentración del poder económico. También se requiere participación democrática de los territorios. La planificación económica debe ser descentralizada, pero coordinada en base a un ordenamiento territorial que proteja los ecosistemas. El nuevo sistema económico no puede seguir basándose en lo que se denomina reproducción ampliada, que nos lleva al ilusorio crecimiento infinito, imposible en un mundo finito, con recursos limitados. Si observamos a la naturaleza, no existe ningún organismo o comunidad de organismos que pueda crecer indefinidamente. En las circunstancias que está viviendo nuestro planeta y nuestro país, debemos basarnos en lo que se denomina reproducción simple, la cual respeta los límites ecológicos y se orienta al buen vivir. Lo que les he comentado se relaciona con los 3 primeros artículos del sistema económico, los números 32, 33 y 34. También con el artículo 41, que trata del sistema de evaluación ambiental. El artículo 44 sobre los pueblos y naciones indígenas y el artículo 46 sobre la función ecológica y social de la propiedad. Una economía ecosocial para un nuevo Estado social y democrático de derechos. Gracias.
Tiene la palabra el convencional Ruggiero Cozzi. Buenos días, señor secretario, señora presidenta, por su intermedio. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas es la seguridad alimentaria. ¿Qué significa seguridad alimentaria? Ponerle fin al hambre en el mundo, ofreciendo acceso físico y económico a suficientes alimentos que sean, por lo demás, nutritivos. En Chile tenemos muchos desafíos en materia de seguridad alimentaria, por cierto. Lo curioso es que mientras todo el planeta se compromete en la batalla por la seguridad alimentaria, este informe nos propone reemplazar ese concepto y sustituirlo constitucionalmente por la soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria, artículos 12 a 15. ¿Qué significa la soberanía alimentaria? Es un concepto con alta carga ideológica que apunta a sustituir los modos de producción capitalista, el libre comercio y así volver a la autarquía, empequeñecer la agricultura y la ganadería para retroceder a los tiempos del autoabastecimiento. Este concepto ha sido rechazado mundialmente. Por eso no está en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y por eso no lo promueve la FAO. Sin embargo, acá la Comisión de Medio Ambiente quiere obligar a todos los agricultores del país, chicos, medianos, grandes, a dejar de lado las prácticas y las tecnologías de la agricultura moderna, el riego tecnificado, las semillas de alto rendimiento, salirse de los mercados internacionales y volver a los tiempos precolombinos. Eso es lo que Carlos Peña ha llamado la utopía arcaica, retroceder 500 años. No es el camino correcto. Debemos avanzar en seguridad alimentaria, en agricultura y desarrollo sostenible, no en utopías arcaicas. Si algunos constituyentes quieren abastecerse de su propia huerta familiar, alimentarse de semillas ancestrales y rezarle a la Pachamama, bienvenido, el país es libre. Pero de ahí a imponerle ese estilo de vida y de desarrollo al resto del país es un error de proporciones. Un error de proporciones. Dicho lo anterior, el artículo 3 sobre autorizaciones de uso de agua también es un retroceso. Se acaba de lograr un amplio consenso en la reforma del Código de Agua y esto lo borra de un plumazo. Las propuestas de este informe sobre Estatuto de Agua y Estatuto del Territorio impactarán negativamente a miles de empleos agrícolas y en la seguridad alimentaria de los chilenos. Por eso llamo a rechazar en general este informe, para que ojalá sea corregido sin cargas ideológicas y mirando con realismo la realidad de nuestro país. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Poliana Rivera. Convencional Poliana Rivera. Encuentra en la sala, don John. Palabra la convencional Carol Baum. Muchas gracias, señor secretario. Me voy a referir al inciso segundo del artículo 31 de este informe de la Comisión de Medio Ambiente. En este artículo se consagra que es deber del Estado contribuir y cooperar internacionalmente en la investigación del espacio ultraterrestre con fines pacíficos y científicos. El Estado desarrollará una política espacial chilena. ¿En serio? ¿En serio queremos regular esto en la Constitución? Se evidencia aquí una vez más un maximalismo exacerbado. Es una materia que perfectamente puede ser regulada por la ley o no ser regulada. Pregúntele a las personas si está en sus prioridades que el Estado desarrolle una política espacial como propone este informe. Se pretende regular en la Constitución materias que perfectamente pueden regularse por medio de una ley, en el marco de una política pública, o incluso por medio de un reglamento, una circular, un correo electrónico o un memo. Peor aún, cuando se ha argumentado que la inexpropiabilidad de los ahorros de los trabajadores o el derecho a la vivienda propia se rechaza por ser no ser materia constitucional. Se aprecia en este informe un nivel de detalle inexplicable que una vez más demuestra no entender qué es y para qué sirve una constitución.
Además de lo anterior, lo que se propone en este informe en términos generales podría ser contradictorio con las normas ya aprobadas sobre derechos fundamentales, no necesariamente en su contenido, sino que respecto a su operatividad, porque para financiar los derechos sociales hay que potenciar y fortalecer la economía, promover el crecimiento y saber en qué gastar el dinero de todos los chilenos de acuerdo a los recursos disponibles. Al contrario, lo que hace este informe es poner cada vez más trabas a la actividad económica, proponiendo normas de carácter proteccionista, prohibiendo la libre elección de un chileno para comerciar con el país que quiera y, en definitiva, creando trabas para la producción de riqueza que permita satisfacer todo aquello que ustedes han prometido y seguirán prometiendo a las personas. Hemos tratado de explicar que la plata no sale de los árboles y que el impuesto a los superricos no alcanza para todas las innovadoras ideas de una nueva institucionalidad que se está creando. Sobre todo el artículo 38 es decidor. En él se consagra que el gasto público se orientará a la satisfacción de los derechos humanos y de la naturaleza y el funcionamiento de las instituciones del Estado, considerando una recaudación suficiente para estos fines. Los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, ¿no será mejor decir que deberá orientarse a la protección de los derechos de las personas, cuidando la naturaleza? Nunca es tarde para enmendar el rumbo. Los invito a votar estas normas pensando en lo que le hará mejor al país y no en sus aspiraciones políticas e ideológicas, cuyas ideas, principalmente las económicas, han quedado demostrado que no funcionan en ningún país ni en ninguna época de la historia. Gracias. Tiene la palabra el convencional Harry Jurgensen. Muchas gracias, señor secretario. Margarita Letelier me iba a ceder sus minutos. Convencional Margarita Letelier, confirme la cesión de tiempo al señor Jurgensen, por favor. Muy bien, tiene la palabra hasta por 6 minutos, señor Jurgensen. Lo dijo clarito. Gracias, señor secretario. Saludo a la presidenta y por su intermedio a cada uno de las y los convencionales. Me voy a referir a los artículos 1, 2 y 3 y siguientes referidos al agua, al artículo 17 y 18 referidos a la soberanía alimentaria y a los artículos 32, 33 y siguientes sobre el sistema económico. El agua en todos sus estados y fases son esenciales para la vida y el ejercicio del derecho humano. Excelente, excelente. No hay persona en el mundo que no esté de acuerdo con aquello. Pero no se consagra algo fundamental, que el agua constituye un bien nacional de uso público, administrado por el Estado, por supuesto, en favor de la vida humana. La mayoría también estamos de acuerdo en que todas las cuencas y cauces de agua deben conservar un nivel de agua que evite el impacto negativo mayor sobre los ecosistemas. Pero debe ser posible extraer agua suficiente para el consumo humano y para que la seguridad alimentaria sea real. Debe permitirse el uso de agua, seguramente con mayor control, pero hay que permitir el uso del agua para impulsar la industria nacional. Chile y el mundo demanda cada vez más alimentos y es deber del Estado promover la ocupación de nuestras potencialidades productivas para atender esa demanda creciente, importar los alimentos y los insumos que Chile necesita y también importar la ciencia y la tecnología necesaria para aplicar eficiencia, rendimiento y creación de mejores y más empleos en la industria nacional. Señoras y señores convencionales, ¿cómo se imaginan el funcionamiento de la industria nacional y de toda la agricultura chilena solo con permisos administrativos temporales precarios y sin propiedad para los titulares, y siempre determinados y controlados en forma centralizada por la autoridad política de turno?
¿Cómo se imaginan eso? Los gobiernos de las últimas décadas han practicado políticas públicas para hacer realidad una gran aspiración: Chile, potencia alimentaria. Señoras y señores convencionales, nuestra misión es buscar y encontrar el dorado equilibrio del medio que permita producir cada vez más, cada vez mejor, cada vez con más eficiencia, cuidando la naturaleza, cuidando el agua y asegurando a la población un abastecimiento saludable y suficiente. Por su parte, la soberanía alimentaria que se consagra en el informe es insuficiente, es restrictiva, limitante y regresiva. Estoy de acuerdo con el artículo 20, que consagra el deber del Estado de promover una producción alimentaria sana, segura e informada, orientada al bienestar de las personas. Pero claramente los artículos 17, 18 y 19 son insuficientes. Los invito a apoyar la indicación renovada 349, que se refiere a los recursos genéticos, a la investigación y al desarrollo de la ciencia. Deseo expresar claramente mi opinión favorable al deber del Estado de proteger todos los ecosistemas que contribuyen al equilibrio del ciclo de agua. Quiero referirme también al sistema económico, al artículo 30, que establece que el Estado regula, fiscaliza, planifica, conduce, fomenta y desarrolla las actividades económicas. Y en el inciso 2 establece: fomentará la economía social y solidaria, los mercados locales y los círculos cortos. Es absolutamente necesario en el mundo del siglo XXI que la Constitución consagre como deber del Estado la celebración de tratados de libre comercio, facilitar la conquista de los mercados externos, celebrar tratados de libre comercio y todos los instrumentos internacionales que sean necesarios para resolver las controversias comerciales. Los invito a aprobar la indicación 10765. Por último, es absolutamente necesario consagrar en la Constitución, en forma clara, precisa y categórica, la libertad de emprendimiento, la libertad de precios en el desarrollo de la economía nacional, que se garantice la apertura libre del comercio nacional e internacional, que el Estado solo podrá fijar precios en estado de excepción y por razones fundadas. Y es deber del Estado fomentar, impulsar, asegurar la competencia en todos los mercados, ya sea a través de la legislación o de la fiscalización adecuada. Muchas gracias. He dicho, señora presidenta. Tiene la palabra la convencional Poliana Rivera, con los minutos adicionales que le ha cedido la convencional María Cecilia Uvilla. Muchas gracias, señor secretario. Agradezco a Cecilia Uvilla. Un saludo a la mesa directiva y a los colegas convencionales. Llama profundamente la atención esa liviandad con que esta convención tiende a pasar de un extremo a otro, desde una desprotección absoluta, como es el caso del artículo aprobado para el derecho de propiedad, a la acuciosidad máxima en otras materias, como es el caso de la regulación de las semillas ancestrales, o la sobreprotección de los bienes nacionales de uso público, lo que en última instancia hace imposible su ejercicio, es decir, su uso. El rol que se le pretende dar al Estado es de una demagogia sin igual, como si éste y los políticos que lo integran fueran de una transparencia y eficiencia ejemplar. Con esta medida estamos pavimentando el camino para que un régimen totalitario como el de Chávez o Maduro llegue al poder de nuestro país y no tenga ningún límite para ejercerlo. Les recuerdo, señores convencionales, que el Estado necesita de los privados y de las inversiones, de las nuevas tecnologías para el desarrollo de la nación, pero se han encargado de demonizar al empresario. ¿Saben? Lo mismo pasó en Venezuela, se desprivatizó todo. Ahora todo lo que produce el gran Estado venezolano, lo produce él y sin resultados. Pregúntense si este país volvió a producir petróleo. Además, ahora los venezolanos no tienen agua potable ni energía eléctrica, todo es racionado, porque el Estado venezolano no tiene la capacidad de producir y administrar sus recursos minerales
hídricos totalmente solo. Por eso me pregunto, ¿lo mismo queremos para Chile? En efecto, el Estado no crea riqueza, solo la distribuye. Y con estas medidas populistas, el Estado chileno solo terminará distribuyendo miseria. No traten de engañar a los chilenos. Ellos saben que la crisis hídrica no se solucionará porque lo escribamos en la Constitución. Las minas no producirán más por el simple hecho de desearlo. Y la energía y el agua potable no se generará por la buena voluntad de los políticos. La verdad es que debe haber un equilibrio entre el Estado y la inversión de los privados para lograr mayor desarrollo. Pero lo importante es el rol fiscalizador del Estado. Pero si todo lo produce el Estado, ¿quién lo fiscalizará? Convencionales, el Estado no puede ser juez y parte. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Cristóbal Andrade. Gracias, señor secretario. Bueno, después de hablar, me voy a ir a comer unos helados de agua que acá tengo. Si alguien me quiere acompañar, tengo más acá. Bueno, científicamente, en donde hay agua, hay vida, y donde hay vida, hay ecosistemas. Artículo 1. Agua en todas sus fases, líquido, sólido y gaseoso, son esenciales para la vida y que el Estado debe proteger su ciclo hidrológico. Debe estar prohibido alterar el ciclo del agua. He escuchado de un ex candidato presidencial, incluso de convencionales, decir que el agua no se puede perder en el mar, cosa que lo encuentro gravísimo, ya que si se altera este ciclo entraremos en un grave daño al ecosistema, ya que todo lo que está hecho en nuestro planeta naturalmente tiene una conexión. Artículo 2. Usos prioritarios, consumo humano, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. Con esto se incluye la soberanía alimentaria, así que hago un llamado a los agricultores que estén tranquilos porque será de usos prioritarios la soberanía alimentaria. Artículo 3. Autorizaciones para el uso de agua, con lo aprobado hace días atrás como los bienes comunes inapropiables, por lo cual ya no habrá más derechos de aguas entregados gratuitamente en dictadura para enriquecerse, sino que van a haber autorizaciones, las cuales podrán ser caducadas, revocadas, priorizando el bien común y el uso colectivo. Mencionar que el nuevo Código de Agua que se aprobó en el Congreso es para racionar el agua, no para que el agua sea para todos con un consumo continuo, sino que para racionar. El artículo 4, es importante tener un sistema de gobernanza de aguas para monitorear las cuencas y no abusar de ellas, como lo hacen el día de hoy, extrayendo mucho más de lo que producen las cuencas y diciendo que hoy estamos en sequía, cosa que es saqueo. Llamo también públicamente a los convencionales que tienen intereses de agua y que tienen intereses también en la minería, a que no voten el día de hoy y hagan el gesto que hizo Fuad Chahín el día de ayer con el tema de la energía. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra la convencional Lidia González. Señor secretario, para ceder mi tiempo al convencional Félix Galleguillos. La palabra está por 6 minutos, convencional Félix Galleguillos. Sensac, Guasina Callejía, presidenta, vicepresidente, mesa ampliada, convencionales. También reciban mi especial saludo a quienes nos siguen a través de los distintos medios. Anu Capín, hoy, a mi pesar, les hablo desde la otra vereda, ya que la prevalencia y triunfo de la asimilación cultural o de este nuevo colonialismo que mira cualquier inciso indígena como impuro o infectado, ha hecho simplemente repetir las lógicas conocidas por los pueblos indígenas desde hace más de 200 años, en donde una vez más en la historia de este país somos considerados como incapaces relativos.
O como se sabe ya en América Latina que la agenda indígena es el primer mártir de todos los procesos constituyentes. Y es así como ahora al parecer no seremos nosotros los indígenas quienes escribamos nuestros derechos, sino que será en la medida de lo posible y siempre privilegiando el no mencionar nuestros derechos consagrados en instrumentos y tratados internacionalmente vigentes. Hoy no voy a aprobar este segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente en la votación en general, ya que no existen garantías para el pueblo licanantay. Es duro hacer esto en virtud de todas las horas que pasamos junto a mi equipo en reuniones para concretar amplios acuerdos. También lo debe ser para movimientos sociales, Pueblo Constituyente, la Coordinadora Chile Digno, quienes nos han apoyado plenamente en esta convención. Pichaucota, les digo, no seré yo quien permita que se coarten los derechos de los pueblos indígenas. Con mi voto de aprobación, cuando se desconocen acuerdos o nos dejan para el final y tratan de no mencionar nuestras materias o mencionarlas en la medida de lo posible. En la Comisión de Medio Ambiente, hasta el momento ningún artículo aprobado hace referencia a pueblos indígenas. ¿Cuánta alegría y goce debe haber en ello? Les compartiré un extracto del mensaje del presidente Patricio Aylwin para la creación de la ley indígena cuando se retomaba la democracia en este país. Abro comillas. La discusión de este proceso de ley va a ser un momento adecuado para realizar esta reflexión. El 27 de diciembre pasado el Gobierno envió al Parlamento para su ratificación el Convenio Internacional 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas. Allí se establecen los principios generales aprobados por la comunidad internacional en torno al tratamiento de las cuestiones que interesan a esos pueblos. Nos parece importante que Chile ratifique el tratado, haciéndose parte del pensamiento moderno en estas materias. Cierro comillas. Recalco que esta discusión ya se dio en Chile hace casi 30 años. Y en el año 2019, cuando se intentó hacer una consulta indígena para modificar la ley indígena, los pueblos indígenas de todos los territorios no lo permitieron, actuando en bloque y no porque creamos que la ley indígena es intocable, sino porque no podemos permitir que se omitan nuestros derechos consagrados. Reflexiona entonces, ¿existe algún pensamiento actualizado en materia indígena en esta convención? ¿O vamos a retroceder más de 30 años en política indígena? Estas son las últimas palabras de la intervención. Podremos tener bienes comunes naturales, inapropiables y apropiables, por cierto. El agua sujeta a autorizaciones de uso temporal con causales de caducidad, extinción y revocación. Bien, excelente. Pero si no hay una especial protección para los pueblos indígenas en materia de aguas, como lo que se presenta en el artículo 7, sin esta materia, sin esta especial protección, solo se seguirá perpetrando la actual lógica de despojes de los pueblos indígenas. Y para eso no estoy disponible. El convencional Cristóbal Andrade recién dijo, donde hay agua hay vida. Pero donde hay agua hay vida, y ahí precisamente hay pueblos indígenas. Y al parecer esta convención no quiere que exista vida donde existe naturalmente el agua. Licana Caría Laquito, Licanantay. Gracias. Tiene la palabra la convencional Lisette Vergara. Muchas gracias, secretario. Primero que todo, saludar a todos los convencionales, a los vecinos del Distrito 6 y, como siempre, a los técnicos que hacen posible esta transmisión, a todos acá presentes. Muchas gracias. La verdad es que voy a ser bien honesta con este informe. Me genera un poco de temor, puesto que veo que estos 54 artículos tienen tan solo dos opciones. O son 54 artículos que evidentemente los partidos van a votar muchos para que vuelvan a la comisión a ser discutidos y que vuelvan acaso 10, o en su defecto ya son artículos que han sido visados por los partidos políticos y específicamente por eso son tan declarativos. No sé cuántas veces mencionan participación en múltiples expresiones y en muchos artículos. ¿Se olvidaron que la democracia ambiental quedó solamente para que el Estado pudiese dar información y los privados acaso definan la ley? Hablan de democracia económica y ni siquiera la definen. A mí me encantaría que hubiese democracia económica, por cierto que sí.
Es más, avalo mucho del espíritu que hay en este informe porque estoy de acuerdo. También vengo del Distrito 6, donde otras palabras me antecedieron, donde evidentemente hay problemas socioambientales. Pero por favor, estimadas y estimados compañeros convencionales de la Comisión 5, yo sé que para todos ustedes es sumamente importante esto. Para mí también lo es. A las personas a las que represento también lo es. Pero me preocupa el alto nivel declarativo que tienen estos artículos. Por ejemplo, en el artículo 15 habla del ordenamiento territorial y dice que va a ser de manera participativa y coordinada. ¡Bacán! ¿Pero cómo? Artículo 24, sobre la actividad minera, que se aplicarán criterios democráticos. Ya, ¿pero cuáles? Artículo 26, habla de la participación de las comunidades. Y reitero, democracia ambiental en ningún lugar tiene ni decisiones ni comunidades. ¿De qué estamos hablando? Y por si fuera poco, muchas de estas declaraciones son inaplicables, porque si bien no estoy de acuerdo con la derecha cuando hace esa caricatura precolombina, lamentablemente tampoco estoy de acuerdo con el exitismo que he escuchado de otros convencionales, que llaman a aprobar este informe, y yo por el contrario les llamo a leer bien el informe, a reflexionar sobre este informe. Quedan varias horas todavía para que podamos votar. No digo que esté en contra del espíritu de este informe, estoy muy de acuerdo con el espíritu de este informe. Pero, compañeros, si queremos un Estado social que tanto celebramos, si queremos la salud que ya fue aprobada y los derechos sociales, necesitamos un modelo económico que dé respuesta a esto. Y los artículos de economía creo que son uno de los más débiles. De verdad, compañeros y compañeros, les pido volver a darle vuelta a varios de estos artículos. Por cierto que apoyaré varios de aquellos, 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12, por decir algunos. Pero de verdad, por favor, reflexionemos con respecto a esto. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Rodrigo Logan. ¿Está ahí o no? Es que me perdí, como hace tiempo que no vengo. Sí, estoy en la máquina. Aquí acaso, como tiempo que no venía para acá. Ahí. Señor Logan, lo estamos escuchando. Gracias, don John, por su intermedio a la mesa, a mis colegas, a la gente que nos está escuchando. Primero, algo anexo, hoy día, ya que mandaron varios saludos, quería mandar un saludo al Club Deportivo Universidad Católica en sus 85 años de vida. Importante. Ahora, volvamos al tema. Leído el informe, tengo la percepción de que el informe trabaja sobre la base de establecer ciertos derechos, deberes y garantías, pero mirado desde el punto de vista del Estado. ¿Y por qué le digo del Estado? Porque me parece que no lo estamos mirando desde el punto de vista del usuario, del ciudadano, de la persona, cuáles son los derechos que acometen a ese ciudadano frente al Estado. Y siempre trabajamos sobre la base desde las carencias. Por ejemplo, cuando hablamos del ciclo ideológico y del uso del agua, siempre miramos de cómo vamos a administrar lo que hoy día tenemos, pero no pensamos en cómo mejorar la eficiencia, cómo logramos que esa agua no se pierda, sino que lo dotamos a que el Estado pueda garantizar el uso eficiente de esa agua. O sea, no botarla al mar, sino que recuperarla, por ejemplo, aplicar lo que hacen países como Israel. Ahí no hay una garantía del Estado, no estamos pensando a futuro, estamos pensando solamente desde la carencia, no desde la abundancia. El artículo 9 garantiza el acceso, pero no dice cómo, operativo, administrativo, judicial. Recordar el uso de la mascarilla y a todas y todos los convencionales al interior del Congreso, por favor. Muchas gracias. El tiempo ha sido pausado, apenas estemos en condiciones se va a reanudar. Muchas gracias. No se preocupe, gracias Presidente por el tirón de oreja. Está bien, está bien. Muchas gracias. Ahora sí puedo continuar, gracias. Se pasó, ya. Con respecto al tema del artículo 12, la soberanía del territorio antártico, cuidado con eso, porque eso nos puede causar problemas a nivel limítrofe internacional. Creo que hay que especificarlo un poco más, ¿ya? En la 13, restaurar los suelos. También eso lo vamos a hacer a través de instrumentos de planificación territorial. No olviden lo que votamos en la comisión número 13. Ahí hay contradicción de norma. El 17, determinar los sistemas alimentarios. ¿Qué pasa con el libre emprendimiento? Es suficiente. Hablamos de alimentación suficiente y saludable, pero cuando hablamos de sistema es algo distinto. La soberanía alimentaria es un elemento completamente político, porque además no opera con la pequeña agricultura familiar, porque si no existe vinculación con el Estado, no existe la soberanía. Esa soberanía tiene límites. ¿Cuáles son sus límites? Y si esos límites están en los tratados internacionales, por cierto, la libertad económica del productor también lo está. Entrarían en colisión. ¿Cómo solucionamos eso?
Artículo 19, proteger y recuperar las semillas tradicionales. Muy bien. El 26, pero no puede ser en contra de algo, no tiene que ser porque es controversial. El 26 incluye al Estado por daños, incluye la reparación, pero incluye la reparación que nosotros estamos haciendo a propósito de eventual, por ejemplo, una migración irregular. ¿Sabían ustedes que una persona consume 170 litros de agua y esa persona no tiene nacionalidades? 170 litros de agua al día. Artículo 29. ¿Cómo hablamos de que se protege a la pequeña minería y a los pirquineros si no se garantiza el derecho atenuado de propiedad, no a la propiedad? Creo que ahí hay un error. Artículo 30. ¿Cómo se garantiza el derecho a la atmósfera llana si no hay ninguna norma al interior del Estatuto Constitucional que así lo diga? Y el artículo 34, peligroso para la economía empresarial, sobre todo el inciso tercero, que establece el derecho. Tiempo, gracias. Tiene la palabra el convencional Roberto Vega. Muchas gracias, señor secretario. La señorita Paulina Veloso me iba a hacer sus minutos. ¿Me podría consultar? Convencional Paulina Veloso, corrobore, por favor, que le cede sus minutos al señor Vega. Firmo, señor secretario. Tiene la palabra por 6 minutos, señor Roberto Vega. Muchas gracias, señor secretario. Señora presidenta, por su intermedio, saludo a la mesa, a los demás convencionales y quiero saludar especialmente a los habitantes de la comuna de Ovalle que hoy cumplen 189 años de su fundación. Este es un informe, señora presidenta, que discute no solamente el devenir de Chile, sino cómo vamos a hacer frente y cómo vamos a garantizar y llevar a la realidad los derechos sociales que el día de ayer aprobamos. Sin embargo, al igual que en el primer informe de esta comisión, nos enfrentamos con un informe de un carácter maximalista, que más que facilitar el desenvolvimiento de la economía, que es uno de estos bloques, se nos propone un modelo rígido y lleno de incertidumbre para muchos. Derechamente, en materia de alimentación, la cual es más de una oportunidad se ha buscado garantizar, si bien se menciona un concepto que es la soberanía alimentaria, dista mucho de que este concepto pueda traer el bienestar que todos necesitamos. Tanto así que en su artículo 1 de la propuesta se señala que esto queda relegado a otras materias. En el mismo sentido, en el artículo 12, se vuelve a mencionar la soberanía alimentaria, pero se aleja del sentido de asegurar alimentos a precios asequibles para la población. Es más, se restringe a señalar que este debe realizarse con pertenencia local y cultural, un concepto que no entendemos qué tiene que ver en materia alimentaria. El cobre, señora presidenta, señores convencionales, se ha dicho tantas veces que es el sueldo de Chile. Este pertenece a todos los chilenos, como se reitera en la actual Constitución vigente, que fue tomada de una norma promulgada por el expresidente Salvador Allende. Sin embargo, la propuesta que hace esta comisión en su artículo 18 se aleja del espíritu y torna que los minerales tengan una propiedad mucho más difusa. Por lo tanto, solicitaré que esa norma también pueda permitirse regresar a la comisión para su discusión. En este mismo orden de ideas, la pequeña minería es el motor de desarrollo y movilidad social de sobre 50 localidades expandidas entre Antofagasta y Valparaíso. Muchos de los pequeños mineros y pirquineros son actualmente dueños de sus pertenencias, la cual la han obtenido por toda una vida de esfuerzo. Las pertenencias en Chile son de dos tipos. Por un lado, las de exploración y por el otro lado, las de explotación. Las primeras amparan el descubrimiento y las segundas permiten explotar solo una vez cumplida una serie de trámites administrativos que buscan dar seguridad en materia de seguridad, y en materia ambiental. En mi región, la región de Coquimbo, existen sobre 550 faenas de pequeña minería, alrededor de 5 de mediana y solamente una de gran minería. En su conjunto sustentan sobre 15.000 familias y en total el sector le da empleo a 38.000. La pequeña minería, señores convencionales, se abastece principalmente a ENAMI, Empresa Nacional de Minería, que es una empresa estatal y que es monopólica en materia de poder hacer la compra a los pequeños mineros. Para poder venderle ENAMI es necesario que el productor sea titular de la pertenencia. Sin embargo, en el artículo 23 se señala que se negará todo tipo de propiedad sobre la autorización. No definimos claramente a qué autorización nos referimos. Por lo tanto, vamos a dejar en inseguridad jurídica a una serie de pequeñas personas, de pequeños mineros, que con todo el esfuerzo de su vida han logrado y siguen haciendo minería por el bien de todos. Hoy esta norma les torna a todos los pequeños mineros el futuro incierto. Es más, les arrebata y les pone incertidumbre si tienen que hacer algo tan simple como pagar la patente minera que les ampara su posesión.
Es por eso que aquí yo llevaría la reflexión y haría un llamado al Gobierno, al presidente Gabriel Boric, para que suspenda el pago de las pertenencias mineras hasta que no se logre clarificar cuál va a ser el real sentido y alcance que va a tener el actual artículo 23 en la futura Constitución. En cuanto al otorgamiento, creo, no solo mi persona, sino también los mineros, que lo más sensato es mantener dicha materia, el otorgamiento de los permisos, de las pertenencias, en la esfera de los judiciales, en la esfera judicial, y no entregarse a un órgano administrativo como podría ser el Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin. ¿Por qué? Porque ese organismo ha tenido una serie de trabas y problemas que le dificultan el devenir y el progreso a los pequeños mineros. Los pirquineros no quieren, y así lo han manifestado, ser protegidos en su uso tradicional y ancestral. Quieren trabajar en lugares con seguridad, quieren poder progresar en sus vidas. Para eso la norma que habíamos propuesto permitía y obligaba a las grandes empresas a otorgar espacios para que la pequeña minería se pudiese desarrollar. Sin embargo, esa norma fue borrada. Por lo mismo, votaré en contra del artículo 23 a ver si esta norma puede regresar e incorporarse. Finalmente, en materia económica, no podemos olvidarnos que ese es el principal foco que tiene este informe y nos propone modelos rígidos. Ya sabemos que el Plan Central está presente en el artículo 32, disfrazado del buen vivir. El Plan Central, señores, fracasó en la ex Unión Soviética. No tomemos modelos que realmente no han traído progreso ni desarrollo para sus habitantes. Veamos modelos de futuro como los que tiene Irlanda. Otro tema, Chile no puede aislarse del mundo. Miren con atención lo que se ve en el artículo 42, en el cual establece el término de las relaciones internacionales, o más bien dicho, las establece una categoría. En primer lugar el país, en segundo lugar los países sudamericanos y en tercer lugar el resto del mundo. Seamos responsables, Chile es un país y una economía abierta que le ha permitido traer progreso y desarrollo a todos los habitantes sin distinción. Por eso mismo solicito se rechace el informe en general. Muchas gracias, señora presidenta. Tiene la palabra la convencional Damaris Abarca. Sí, muy buenas tardes a todos y todas. Presidenta, vicepresidenta Yarela, felicitaciones y gracias por ser nuestra representante en la mesa. Hoy quiero aprovechar esta instancia para invitar a aprobar especialmente los artículos 1, 2, 3 y 47 de este informe. Quiero partir con los referentes al agua, sus usos prioritarios y las autorizaciones del Estado para el uso de esta. Con ello quiero comenzar indicando la importancia de hablar en profundidad y en serio sobre este tema. Y lamento que estemos llegando tarde a la construcción de una norma jurídica que esté a la altura de la necesidad del planeta y de las personas. Hemos visto cómo se va secando la tierra, cómo lo que era verde ha quedado árido y cómo se han visto afectadas las familias de cada comunidad que se queda sin agua para sembrar. Y honestamente me aterroriza pensar que así comenzó la megasequía en comunas como Petorca, que hoy recibe agua mediante camiones aljibes sin alcanzar por persona el diario sugerido por la Organización Mundial de la Salud. Veo con espanto indicaciones que lo que buscan es mantener las cosas como están y seguir haciendo las cosas de la misma forma no nos va a orientar hacia una solución. Avanzar hacia una nueva forma de administración hídrica es una alternativa real para hacer frente a un país que se está quedando sin agua en medio de una crisis climática. Sin embargo, esta transformación de paradigma no guarda únicamente relación con la administración del agua y sus usos, sino que también implica hablar del impacto medioambiental que la actividad humana e industrial tiene en los entornos. Por eso quiero referirme también al artículo 47, que establece que todas las personas y comunidades tienen el derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Quiero hacer un llamado a entender el volumen de este problema. Las consecuencias que genera la contaminación no son solamente malos olores, como ocurrió en Freirina, como consecuencia de los criaderos para faena de carne, o la muerte de la fauna marina, como ocurrió en Chiloé hace unos años, dejando sin sustento además a familias que dependían de la pesca artesanal. Según una noticia de la Universidad de Chile que utiliza como fuente el informe anual de medio ambiente, alrededor del 60% de la población se encuentra expuesta a concentraciones de material particulado superior a lo permitido por la regulación ambiental, causando cerca de 3.000 hospitalizaciones y 4.500 defunciones cada año. Compañeras y compañeros, la gente muere
y no poca por la consecuencia del impacto de la actividad industrial y productiva en su salud. Seamos responsables. Estamos en un punto de inflexión. Mientras ayer en Nueva York un reloj gigante comenzó a marcar la cuenta regresiva para entrar en una crisis climática irreversible, en Chile, por fin podemos comenzar a escribir la Constitución ecológica que nuestros pueblos y el planeta necesitan. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Manuela Arroyo. Muchas gracias. Voy a solicitar mis minutos también adicionales a Yanis Meneses, por favor. Bien, convencional Yanis Meneses, corrobore la sesión del tiempo. Confirmo, señor secretario. Gracias. Tiene la palabra por 6 minutos. Muchas gracias. En primer lugar, quiero saludar a nuestra compañera Yarela Gómez de Modatima, que se encuentra también integrando la mesa. Para nosotras, como movimiento, es un honor que estés acá. Y comenzar señalando que llamamos a aprobar la propuesta de la Comisión número 5. Hoy estamos viviendo un periodo en la historia de la humanidad que nos convoca a repensar la forma en que habitamos el mundo. El planeta, nuestro hogar. Tenemos la certeza de que el cambio climático es a causa de las acciones irresponsables de la humanidad. Y sabemos que la Tierra no nos necesita para regenerarse. Lo que necesita es que respetemos el equilibrio perfecto que palpita en todas las formas de vida de la naturaleza. Sin embargo, quienes detentan el poder económico y, por lo tanto, no muestran una apertura a la conciencia social y ecológica, han bloqueado estas propuestas y estos avances. Si hoy estamos luchando por la naturaleza, es por nuestra sobrevivencia como humanidad, porque nos toca la vida, y aún así vemos con horror que algunas vidas valen más que otras. Ejemplo de ello es el agua. En Chile, el año 1981, en plena dictadura cívico-militar, se promulgó el Código de Aguas. Dicho código señala que las aguas son un bien nacional de uso público, pero a la vez en su artículo número 5 declara como un bien económico. Esta singular denominación dio origen al mercado de aguas. A partir de la formulación del Código de Aguas, se le entrega al Estado, a través de la Dirección General de Agua, institución pública encargada de la gestión del agua, la facultad de conceder derechos de aprovechamiento de agua privados, de forma gratuita y a perpetuidad. Escúchelo, gratuita. Privados que pueden concurrir al mercado a vender, comprar y arrendar las aguas otorgadas por el Estado, existiendo gratuidad en el mantenimiento, tenencia y uso del agua hoy. La Constitución actual se ha encargado de avalar los abusos del mercado, ha profundizado las desigualdades y ha regalado nuestros bienes naturales, permitiendo además que se destruya la naturaleza. Las cuencas del país se encuentran sobreexplotadas. Las cuencas de 7 regiones se encuentran sobreotorgadas por la misma DGA, lo que quiere decir que se han otorgado más derechos de aprovechamiento de agua, del agua que realmente existe en los acuíferos. Durante más de 10 años y particularmente los últimos 5, la sequía ha causado severas consecuencias en múltiples sectores, que han sido amplificadas por el acaparamiento y el robo de agua. Poblaciones completas han tenido que adecuarse a vivir sin agua gran parte del año. Decenas de municipios se han endeudado por causa de la compra de agua potable para el abastecimiento de la región. Las comunidades mapuches, por favor, Félix. Las comunidades mapuches se han visto enfrentadas a megaproyectos hidroeléctricos, mientras los comités de agua potable rural han sido asediados por las empresas sanitarias. Bajo el mandato de la concertación se privatizó Colbún, Edelnor, Edelaicén, la empresa de servicios sanitarios de Valparaíso, Esval, Hemos, Esbio y la de los lagos, Esal. Además, también el modelo forestal cuenta con cerca de 3 millones de hectáreas de monocultivos forestales, también subsidiados por el Decreto Supremo 701, que por años nadie ha sido capaz de derogar. Lo que no ha sido también este modelo forestal es planificar en base a la sustentabilidad y el bienestar de todas. Por eso debemos proteger y recuperar el bosque nativo, porque más del 70% de las ganancias de las exportaciones del sector forestal son percibidas por los conglomerados Araucos MPC, que son los grupos económicos propietarios de todas las plantas de celulosa en Chile. Y los principales impactos sociales del modelo forestal en los territorios donde se desarrollan las plantaciones es la pobreza rural, la pérdida de la diversidad cultural y, por supuesto, la escasez hídrica. Gran parte de las plantaciones forestales de pino y de eucalipto se establecieron mediante la tala de bosques nativos, siendo una causa directa de deforestación y pérdida de diversidad, afectando principalmente a los pueblos indígenas que ancestralmente ocupaban esos territorios. Por ello, debemos aprobar la protección del bosque nativo. Y es porque la protección del bosque nativo afecta directamente a la disponibilidad de agua de las cuencas hidrográficas. Y su gran impacto en los ecosistemas naturales y culturales es necesario hoy día proteger. Por ello, debemos aprobar y permitir proteger y resguardar los bosques nativos, hogar de la fauna endémica, porque somos ecosistemas imprescindibles que mitigan los avances del cambio climático, la retención del agua, albergan la biodiversidad y el avance de la desertificación.
Entiéndalo, el agua se recupera protegiendo el bosque nativo. Hoy, los bloques del poder en Chile, el gran empresariado y sus constituyentes argumentarán que somos fracciones ideologizadas contrarias al desarrollo. Sin embargo, sus propuestas fundadas en la tecnocracia continúan sin plantear los temas de fondo, el carácter del modelo económico chileno y su estructura política y jurídica. A la inversa de estos sectores, y con concepciones radicalmente opuestas, la lucha por el agua se ha profundizado cada vez más en las diversas geografías del país. Son respuestas de humanidad, dignidad y creatividad de quienes luchamos día a día por el fin del lucro de este bien esencial. Desde esa venera venimos y por eso luchamos acá. Por eso hoy, como Modatima, interpelamos a las y los constituyentes que representan a aquellos sectores que durante años han lucrado por el agua a que reparen el daño que se ha realizado y recordarle al oficialismo que ningún programa de gobierno ni ninguna política pública será posible si no detenemos el saqueo del agua y la destrucción de los ecosistemas. Porque no hay democracia, no hay república sin agua. Ninguna cámara territorial, ninguna asamblea regional va a poder sesionar si ni siquiera hay agua. Y por último, y de corazón, les pido que ejerciten la escucha. Quienes hemos luchado durante años tenemos la experiencia de la lucha, pero también de la investigación, del saber. Eso hemos formado, en la lucha hemos aprendido y les pido como Modatima, como mujeres defensoras del agua, que nos escuchen y respeten nuestra propuesta, porque el Estatuto del Agua, el Estatuto del Bosque Nativo proviene de nuestras luchas. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Cristian Monkeberg. Gracias, secretario. La convencional Patricia Labra me va a ceder sus minutos. Muy bien, le vamos a consultar. Convencional Patricia Labra, si cede sus minutos al señor Monkeberg. Ojalá que sea así. Mis minutos a Cristian Monkeberg. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra por 6 minutos, señor Monkeberg. Gracias, secretario, presidenta, y gracias, Patricia, por los minutos. Me voy a referir a una parte del informe, el que dice relación con modelo económico. Hace unos días atrás, en este pleno, votamos y con mucha algarabía los derechos sociales. Una demanda justa que tuvo muchos pasajes con apoyo transversal, muchas votaciones con apoyo transversal. Nuestro colectivo, de hecho, es de aquellos de los que respaldamos muchas de las normas, partiendo con el derecho a la vivienda, con algunos temas en salud, en educación, en cuidados, etc. El punto es el siguiente. Ahí hay sueños como se escucharon en ese debate, esperanzas, como se escuchó decir a muchos permanentemente. Pero el sueño, para que se haga realidad, tiene que venir acompañado y acoplado del esfuerzo, del trabajo, todos detrás empujando el carro. Evidentemente, el Estado también presente. Y hoy, al revisar las normas del informe de la Comisión, surgen tremendas dudas en esa línea. El derecho a la vivienda, a la salud, si no vienen acompañados de un buen presupuesto fiscal, quedará en eso, en un sueño, escrito en un papel y con la desilusión mayúscula de muchas y muchos. El actual presupuesto público aprobado reciente y que está ejecutando el actual gobierno es de 82.000 millones de dólares. Muchos números, muchos recursos, muchos ceros. El de vivienda bordea los 4.000 millones, el de salud los 14.000. Pero esto no es magia. Es insuficiente, pero no es magia. Requiere de un país que funcione, un país que emprenda. Pues bien, esta mezcla de justicia social, de realidad presupuestaria, requiere de un país, como lo decía, comprometido. Un país que invierte, que cree en la iniciativa privada, que cree en el emprendimiento, que cree en el Estado que fija las reglas. Y no un Estado escondido, sino un Estado presente, evitando y sancionando abusos, regulando y empujando también el carro, como he señalado. Y también cree en un crecimiento sustentable. Esta visión, en la cual he señalado, se viene abajo cuando uno lee el informe. Y analicemos algunos de sus artículos. Por ejemplo, el sistema económico y política fiscal. Se inicia con algo que se repite en todo el articulado. El Estado participa de la economía, el Estado planifica la economía. Luego, en principios económicos, nuevamente, el Estado en materia económica promoverá la justicia, la naturaleza, la igualdad sustantiva. Sigue, el Estado tendrá la iniciativa pública económica y se señala con el desarrollo del Estado empresario y toda su regulación. Luego se da paso a un Consejo de Planificación Estatal que lo integran entes públicos y al final, para que no se diga, se incluye muy al final en ese Consejo de Planificación la iniciativa de los empresarios, sin muchos objetivos claros más que el buen vivir. Y remata creándose un sistema nacional de planificación, sistemas nacionales que se repiten en varios capítulos de la propuesta constitucional que hemos ido votando en los diferentes plenos. Y seguimos, el Estado debe promover los bienes y servicios de calidad y se señala que estos deben ser universales.
Uno podrá decir, legítimamente o no, estar de acuerdo en eso, pero inmediatamente uno se pregunta, ¿dónde están las personas? ¿Dónde está la iniciativa privada? Uno sigue leyendo los artículos y las personas recién aparecen en los artículos finales. ¿Y en qué línea? Uno pensará en la línea de la iniciativa privada, el emprendimiento, del trabajo, de la generación de empleo, del esfuerzo personal, del Estado que apoya y los impulsa. Nada de eso. Se señala que las personas deben contribuir al financiamiento del gasto público. Muy bien, nos acordamos de las personas para que contribuyan al financiamiento del gasto público, pero no decimos nada respecto del apoyo del Estado a su esfuerzo, a su empeño y a empujar el carro como señalábamos. Y se señala nuevamente, en otro artículo dentro de ese capítulo, el gasto público se orientará a la satisfacción de los derechos humanos, a la protección de la naturaleza y al funcionamiento de las instituciones del Estado. Uno podría también estar muy de acuerdo en esas materias, pero no se señala nada que el gasto público y su inversión debe estar orientado principalmente a las necesidades de las personas, a las necesidades de la población, a sus requerimientos. Nada de eso se dice. Sí se señala que a la naturaleza, al funcionamiento de las instituciones del Estado y a la satisfacción de los derechos humanos. Al final nos encontramos dentro de todo este esfuerzo de normativa con la frase iniciativa de inversión. Y uno piensa, aquí va a venir parte de lo que hemos venido señalando, pero nada, se señala que toda iniciativa que genere impacto se somete a evaluación. Estimados, como lo dije al principio, creemos en la justicia social, creemos en el apoyo a muchos derechos sociales, y así lo hemos manifestado. Creemos en un rol del Estado presente, que regule en justa medida y sancione abusos, pero esto tiene que venir de la mano y apañando el esfuerzo, el emprendimiento, la iniciativa privada, las pymes y los millones de personas que trabajan y pagan sus impuestos y generan empleo. Acá nada de eso se señala, y estamos hablando de sistema económico, más bien se les ignora. Aquí todos esos sueños y derechos quedarán en eso, como lo he señalado al principio, escritos en papel y nada más si es que no se complementa de buena manera. De concretarse esta propuesta sin cambios que permitan un equilibrio entre derechos y deberes, libertades y límites, sustentabilidad, personas de a pie y el Estado, bien podríamos pasar a estar escribiendo, más que la casa de todos, una desilusión para muchos. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Pablo Tolosa. Muchas gracias, señor secretario. Me va a dar sus minutos la convencional Rocío Cantuaria. Muy bien, confirme aquello, convencional Cantuarias, por favor. Minutos, señor Tolosa. Si gusta, le damos la palabra en un rato más cuando podamos confirmar la sesión de tiempo. Secretario. Gracias. Tiene la palabra la convencional Adriana Ampuero. Es para cederle mis minutos a la convencional Francisca Araúna. Tiene la palabra la convencional Francisca Araúna, está por 6 minutos. Muchas gracias, señor secretario. Muy buenas tardes ya a todos y todas. Primero, como maulina, estoy muy contenta de que ya esté consagrado el derecho humano al agua, una demanda sumamente transversal, pues como sociedad hemos logrado entender la importancia de esta norma. Quiero referirme al artículo 6 en primer término, en donde se le consagra un mandato al Estado en el sentido de la promoción, protección y fortalecimiento de la gestión comunitaria de las aguas, especialmente en áreas y territorios rurales extremos. Principalmente el señalar que estas organizaciones que se encargarán de dicha gestión no deberán perseguir fines de lucro. Pero se preguntarán, ¿qué es la gestión comunitaria? La gestión comunitaria es una herramienta esencial ya que permite la integración comunidad-patrimonio. La participación activa de los miembros de las comunidades desemboca en un proceso real de identificación para con el patrimonio y por ende en acciones y procesos que se van a mantener a lo largo del tiempo. Por otro lado, el artículo 38 establece que el gasto público se debe orientar a la satisfacción de los derechos humanos y de la naturaleza y el funcionamiento de las instituciones del Estado, considerando una recaudación suficiente para estos fines. Este articulado, en cuanto a orientación del gasto público, dice directa relación con el Estado social de derecho que ya hemos aprobado. ¿Y por qué es tan importante? Porque si lo pensamos, algunos de los fenómenos sociales que nos llevaron a la crisis política que nos tiene hoy escribiendo nuestra Constitución es la promoción de que el individuo, muy capaz y absolutamente autosuficiente para transformar su realidad y su entorno social, para lo cual no solo contaba con su razón, sino con su autonomía de la voluntad, era capaz de todo. Pero con el pasar de los tiempos, esta concepción sumamente individualista nos demostró que las desigualdades sociales se hacían mucho más profundas, pues dicha libertad y autonomía no era tal.
Es por eso que se cambia el paradigma y este Estado nuevo, social de derecho, ya no se plantea desde las libertades civiles y políticas, derechos negativos de defensa, sino que se funda en derechos de prestaciones a cargo del Estado. Por último, me quiero referir a lo relativo a la energía. Chile es un hermoso país de prosperidad y abundancia. Su ubicación geográfica y su diversidad de paisajes nos permite contar con un potencial energético inmenso. Ríos de altas pendientes que generan energía hidroeléctrica, cielos despejados y desiertos abiertos que permiten energía solar, corredores de vientos que facultan energía eólica, fuentes hidrotermales y vulcanismo que permiten energía geotérmica, largas costas que permiten energía mareomotriz y mentes hábiles de todos los chilenos y chilenas que dominan estas tecnologías y que podrían dominar otras como el biodiesel, el biogás, el hidrógeno verde y la peligrosa energía nuclear. La cuestión energética, entonces, no se trata solo de producir energía, sino de cuál es la más pertinente y apropiada a cada territorio y población. Debemos dejar atrás los paradigmas del siglo pasado, en el que se creyó que la energía renovable era limpia o al revés. Como les he contado muchas veces, en Parral, mi ciudad, lucha por rechazar una termoeléctrica de energías renovables. Funciona con biomasa forestal y agrícola, que al quemarse genera energía. Pero no solo genera eso, también dioxinas y furanos, que se transforman en cáncer, enfermedades respiratorias, cardíacas, neurodegenerativas y además en pérdida de biomasa utilizable con mejores métodos para fines económicos y a la vez ecológicos. Necesitamos que la base de la energía eléctrica sean energías renovables y también limpias. Esto quiere decir que no generen emisiones. Para eso tenemos la enorme diversidad de nuestro país, no para buscar el camino más fácil o corto, sino para hacer por una vez las cosas bien y traer justicia a las zonas de sacrificio. El desarrollo de nuestro país está abierto a una constitución que debe considerar el cambio climático, la crisis ecosistémica y la destrucción de los suelos. La energía es una forma de abordar todos estos problemas y traer soluciones. Por esto voy a rechazar ese artículo. No a la central de biomasa La Gloria en Parral, no más zonas de sacrificio. Muchas gracias. Estimadas y estimados convencionales, vamos a hacer el receso. Regresamos a las 15:30. Gracias. Gracias. Olvidé decir quiénes continúan. El convencional Pablo Tolosa y después Fuad Chaín. Y luego Marcos Barraza. Regresamos 15:30. Hacemos una pausa en la transmisión de la 87ª sesión de plenario de la Convención Constitucional. Recordamos que nos encontramos en el debate y posteriormente la votación general y particular del segundo informe de la Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales y Modelo Económico. Retomamos la transmisión a las 15 horas con 30 minutos. Ya volvemos.